Con este señor no vamos a hacer un reportaje como los que hace él, que duran 4 horas, y no porque él no valga la pena, ni tampoco vamos a hablar mucho sobre la radio que inauguraste hoy. Hoy sí. Te has decidido aventurarte más en el mundo periodístico y encima hasta, supongo que poner plata. No, es un proyecto, vos recordás que el edificio de Perfil se construyó como un primer edificio multimedia y tenía estudio de radio. Esa es una radio FM que compramos en el año 2013 con el objetivo de comenzar a producir en aquel momento. El anterior ENACOM no nos aprobó la transferencia. Sí. Entonces, durante el kirchnerismo no pudimos transmitir. Tuviste más de un drama con los Kirchner vos, ¿no? Sí, pero no soy yo solo, ¿no? Bueno, pero... Probablemente nosotros tengamos más longevo el drama que los demás medios, es correcto. Pero simplemente para terminar de aclarar, no tiene nada que ver con Radio América. Es una FM comprada en el año 2013, que bueno, estuvimos esperando que el país mejore para lanzarla, una vez que logramos la autorización del traspaso con el cambio de gobierno. Y bueno, nos estábamos cansando de esperar, el país no mejora y decidimos de cualquier forma... hundirte con el país. Acompañar al país en sus vicisitudes. Bueno, al margen de todo esto, hubo algo que yo advertí en vos, o que por lo menos me pareció que lo transpirabas, que era una expectativa favorable a lo que era, o a lo que es en algún sentido, la experiencia de la tercera vía, el lugar del centro de la vida política, apartado del tema de la grieta. Es así, y es consistente y viene de antes, también en la época inclusive del kirchnerismo, y bueno, nosotros hemos sido críticos también de Macri, a diferencia de los medios mainstream, como pudiera ser Clarín y Nación, lo que vos notabas en el caso de Perfil, vos mismo como columnista fuiste siempre... No digas nada. Nosotros fuimos críticos. No, porque si me vas a descubrir acá ante mi público, ¿qué vas a decir? ¿Que soy antikirchnerista, que soy anti-Macri? No, lo que digo es que vos también has sido crítico con la misma vara de uno y de otro, lo que no es habitual, porque en líneas generales lo que vemos es que hay una tendencia, un sesgo a mirar de un lado y del otro, con muchas veces justificadas razones. Pero bueno, nosotros siempre tratamos de mantener esa posición... más allá de la grieta con todos los gobiernos, que uno puede decir, bueno, criticando a todos, que finalmente termina siendo una posición de que cuando están en el oficialismo, están en la oposición, pareciera que vos tenés una posición distinta, un cambio, pero siempre la misma. Ahora, voy a una anécdota. Vos recibiste en tu casa, les diste de comer, seguís gastando, al señor Pichetto y al señor Durán Barba, entre otros. Porque ahí había una confrontación. Bueno, a mí me pareció muy interesante. Pichetto, primero me parece de los pocos políticos, no pocos, pero bueno, de la minoría que leen. Y que tiene un lenguaje con una sintaxis estructurada. Puede hablar, vamos a poner esos términos. Que hoy en día a veces no es tan común, no es frecuente. Y Pichetto el año pasado, cada vez que intervenía en algún debate, criticaba a la... no política que llevaba adelante el gobierno con las ideas de Durán Barba. Y lo criticaba con nombre y apellido, y continuamente lo criticaba. Bueno, y a Peña también. Claro, pero se la agarraba específicamente con quien supone que es el autor intelectual, que es Jaime Durán Barba. Y tiene además un problema con los extranjeros. Además, es cierto. Jaime Durán Barba, como estudió en la Argentina, podríamos decir que es medio argentino nacionalizado a pesar de su acento. Y a mí me parecía que dos personas inteligentes podía hacer una linda nota. Entonces, como nota lo pensaste. Claro, fue un reportaje que incluso generó cierta tensión en el gobierno. El día que se tenía que hacer, a Jaime Durán Barba le agarró una indisposición cardíaca que derivó en la colocación de un marcapasos. Luego se pospuso durante más de un mes y había cierto temor a que ese encuentro fuera un encuentro que se sacaran chispas y que creara un problema institucional. Jaime Durán Barba no tiene una buena consideración de los poderes legislativos de ninguna parte del mundo. Muchas veces habla sin ningún filtro. Y a mí me parecía que no, que eran personas que iban a encontrarse
que tenían lecturas similares y que tenían diferencias, pero compartían algo en conjunto, más importante que era la lectura, y que la lectura genera clubes mucho más fuertes que la ideología. ¿Qué es lo que sucedió? Inmediatamente se produjo, no sé si la palabra es enamoramiento, pero una actitud de repente, en el medio del reportaje, un reportaje como eso que yo hago, que duran 3 horas, donde la gente tiene tiempo de enamorarse también. Sí. No, en fin. Y otras cosas. 2 candidatos con tantos problemas judiciales como son hoy la doctora Kirchner y el señor Macri. Esto no es común en el mundo, ¿verdad? Bueno, en los países en vía de desarrollo sí, ¿no? O sea, si vos agarrás, Perú tiene todos los presidentes presos. No aspiran a hacerlo de vuelta. A eso me refiero. Bueno, de hecho, en el caso de Fujimori, hubo un intento y lo descalificaron. En el caso de Brasil, Lula intentó y no pudo por ficha limpia. De hecho, si el Lula hubiera estado en la situación de Argentina sin haber aprobado la ley que él mismo mandó al Congreso de ficha limpia, o sea, en la Argentina Cristina Kirchner podría ser candidata a presidente y ganar la presidencia estando no solamente procesada, condenada y presa, y podría igual ser candidata. En Brasil no, por la ley de ficha limpia. No, yo creo que Zygmunt Bauman, cuando dijo que el fin de la intimidad y la era de la transparencia, más allá de que se lo conoce por el amor líquido, pero a mi juicio fue el sociólogo más importante contemporáneo de las últimas décadas, en la definición de que se acabó la intimidad, le hablaba de la extimidad. Continuamente tenemos, no sé, 6.000 cámaras por ciudad que nos están filmando, la cantidad, Wikileaks, por ejemplo, vos tenés en cuenta que hoy en día en un pendrive vos te llevas toda la biblioteca de Alejandría. El anterior caso equivalente de gran éxito periodístico fueron los papeles del Pentágono. Sí. Los papeles del Pentágono fueron el resultado que se inventó la fotocopiadora. Entonces, los generales de Estados Unidos, hasta que se inventó la fotocopiadora, escribían informes como si fueran a quedar guardados en el Pentágono y nadie los fuera a sacar, hasta que se inventó la fotocopiadora. Hoy, la fotocopiadora al paroxismo, no hay forma de que ninguna situación oscura de ningún político no termine saliendo a la luz en cualquier momento. Entonces, bueno, tendrán que adecuarse. Ahora, lo curioso es que las 2 máximas figuras tienen tantos problemas judiciales, porque los de Cristina los vemos todos los días, pero estaba viendo que ya están habilitadas o en tratamiento 114 causas para Macri. Esto es la gente ni común, ni con expectativa, ni con renombre o no renombre, ni siquiera creo que los delincuentes más reconocidos tienen tantas causas. Bueno, eso también habla de que hay otro problema allí, no simplemente de que haya justificada sospecha de que los delitos por el que se los acusa justifica que haya causa. Me parece también que se utiliza a la justicia como una herramienta, claro, y que en el caso de Macri obviamente va a cosecharás tu siembra, quien a hierro mata, a hierro muere, o sea, va a recibir sin ninguna duda el embate judicial del kirchnerismo. Bueno, también lo tuvimos en la época de Cavallo. También, pero hay un increscendo. Creo que Cavallo todavía sigue con algunos pero hay un increscendo, o sea, Cavallo, Menem tenían 3 causas, hay un increscendo. Dicho sea de paso, esto también lo inventó Menem en un punto, Editorial Perfil tuvo 30 juicios de Menem, sus familiares y sus ministros, 30. Y el objetivo que tuvo el kirchnerismo de acallar a los medios de comunicación con el dinero a través de crearle competencias y darle publicidad oficial, Menem lo tenía de otra manera que haciéndole juicios millonarios. Bueno, de hecho nosotros ganamos el juicio en el Tribunal de San José de Costa Rica, en uno de los tantos juicios millonarios de Menem por el reconocimiento de la paternidad de un hijo que después él terminó reconociendo. Sí. ¿No se te ocurrió darle una tapa en tu revista Noticias, por ejemplo, al abogado de Macri que concentra tal cantidad de causas y de Macri y de varios funcionarios del gobierno y que la gente en general no lo conoce? Puede ser, le voy a decir a la gente de Noticias que Roberto nos está proponiendo una buena tapa. Pero el tema de la judicialización de la política es una problemática. Porque aparte produce una espiral económica fenomenal. Fíjate Italia con Berlusconi. O sea, fíjate lo que le pasó al de Manipulite, al fiscal Di Pietro. A mí me tocó hacer un panel, moderar un panel con Di Pietro y Moro. Y Di Pietro le dijo a Sergio Moro, vos vas a dedicarle los próximos años de tu vida a pasear por los tribunales por haber hecho lo que hiciste
con los políticos. Te va a pasar lo mismo que a mí. Después del manipulite, el que va a ir a recorrer los tribunales sos vos. Es decir, evidentemente hay... Esto es una advertencia a Bonadío. Bueno, depende de la edad también, ¿no? Claro. Porque me parece que hay una diferencia, y la edad de la salud. O sea, tanto Di Pietro fue fiscal muy joven como Moro también muy joven. Es decir, me parece que probablemente no sea la situación de Bonadío, porque probablemente hay que esperar que haya un cambio político y probablemente... No, Bonadío ya tiene la jubilación. Claro, pero me refiero también en la cantidad de años, cuán longevo vas a ser, no solamente en tu función, sino en tu vida, ¿no? Sí. Pasados los 70 años, en líneas generales, no hay ningún problema de condenas a cumplir en la casa. Entonces, Salvo son situaciones distintas, ¿no? Salvo que sea militar. Vos, de un modo u otro, le diste un espacio que no le dieron otros al compañero Labaña. ¿Qué es lo que le tenés fe? Porque Labaña de pronto empezó con los radicales, empezó con los socialistas y terminó abrazado a los peronistas, que son los únicos que han hecho un armado razonable en la provincia de Buenos Aires, quizá para no sacar demasiados votos, pero los únicos que le aportan. ¿Me podés explicar ese fenómeno? No? ¿Reducirlo? ¿Comprimirlo? ¿Cómo no? Primero, aclarar que el endorsement que yo hice por la tercera vía, no por un candidato en particular. No, está claro. Bueno. Y me parece pero digamos, central. él era el protagonista. Bueno, ahí había dudas si Massa no le iba a ganar. Había discusiones, a veces dependiendo de qué encuesta, colocaba a Labaña por arriba de Massa por arriba de Labaña. A mí lo que me parecía central era tratar de salir de la grieta. Me parece que es un problema que vos te encuentres con que un candidato termina sacando el 51 o 52%, el otro 49 y 48%, y luego tenés un país ingobernable después del diciembre, un triunfo pírrico. A veces me da en broma, digo que los asesores ganan el bonus por la segunda vuelta, pero la gobernabilidad se hace en la primera vuelta, que es cuando vos construís el legislativo. Es decir, yo tengo una valoración del legislativo probablemente idealista. Te escuchaba con Sergio en el bloque anterior. Sí. A mí me parece que tendría que ser importante que el legislativo vaya creciendo su protagonismo. Vos tenías razón respecto de que en el pasado los legislativos no han tenido ningún protagonismo. En otro tipo de democracia, más a la europea, los legislativos tienen un poco más de importancia. E incluso en Estados Unidos, sí, con un régimen presidencialista, e incluso en Brasil también con un régimen presidencialista. Probablemente no lo tuvieron en el pasado en la Argentina por el enorme protagonismo que tenía el peronismo, que finalmente gobernaba generalmente con mayorías en las cámaras. Probablemente, como los partidos se están desintegrando, es probable que en el futuro los legislativos pasen a tener más peso. A mí me parece que el hecho de, como vos le decías a Sergio, el hecho de que el kirchnerismo se haya asegurado en sus listas una cantidad de legisladores más seguros en cualquier circunstancia, habrá que ver si, como decía Sergio, el presidente, por el solo hecho de ser presidente y tener la lapicera, se logra sobreponer. Sí, sobre todo en un sistema legislativo donde lo que hay son familias, porque ya cada vez, porque siempre se dijo que el primer congreso, después de haber sucedido a los militares, no era un gran congreso por... No existía experiencias anteriores. Exacto. Fue el mejor congreso. Desde entonces a la época hemos tenido congresos horribles, cámaras horribles, y además están integradas por todo un sistema de parientes, de primo, de tía, de sobrino, de amante, de no amante, de amante masculino, de amante femenino. Es algo increíble y todos reconocen un ejercicio del nepotismo como nunca se ha visto. Sí, y podríamos decir que no solamente es un fenómeno argentino, ¿no? Vos viste cuando, por ejemplo, se votó el impeachment de Dilma en Brasil y cada uno de los diputados que los transmitió en directo iba y justificaba su voto, realmente era de Macondo. Realmente los diputados argentinos parecían noruegos al lado de los brasileños. Y en Estados Unidos uno ve también que hay un proceso de decadencia. Yo diría que es algo más del orden de lo cognitivo. Me parece que hay una relación respecto de ideas profundas, de textos largos, donde cada generación ha ido simplificando, para decir de alguna manera. Entonces los debates, la oralidad no tiene la misma teatralidad que tenía en el pasado. Pero lo que se busca es obediencia.
Bueno, esencialmente, a ver, si no hay partidos políticos, si los partidos políticos van perdiendo fuerza, ¿cuál es la forma de garantizarse continuidad que tiene un líder? Si un líder está contenido dentro de un partido político, puede correrse, no participar en estas elecciones, sabiendo de que hay una idea que está representada por una organización que lo sostiene. Al no haber una organización que lo sostiene, bueno, lo que necesita es legisladores que le respondan. Entonces la fidelidad hoy pasa a tener la importancia que antes tenía las ideas. Antes la tranquilidad que tenía un líder es que compartía una afinidad de ideas con determinados seguidores. Como hoy las ideas no existen, ¿cuál es la afinidad? El principio de cohesión. Bueno, lazos personales, entonces llegás al nepotismo, al amiguismo. Sí, bueno, nos apartamos un poco de lo que quedaba de Labaña, que vos me ibas a explicar. Yo te voy a explicar mi mirada. Yo creo que es importante que cuando el 10 de diciembre asuma el gobierno que asuma, no tengamos todos los diputados y senadores de la oposición en contra del gobierno. Entonces me parecía muy importante, me sigue pareciendo muy importante de que haya una fuerza en el medio que equilibre, que ayude a la gobernabilidad sea quien sea y que haga de vaso comunicante de los dos sectores. Desde mi perspectiva, una perspectiva legislativa, me parece central reconocer que el problema económico que tiene la Argentina es político, es decir, si vos ves que Pichetto lo ponen de candidato y se revaloriza la moneda argentina el 10% en un mes, evidentemente lo que te están diciendo es que el problema de los actores del mercado que interpretan no es económico, sino político, es decir, que las leyes que cualquier gobierno tiene que hacer aprobar para poder seguir adelante, con este sistema que teníamos y con si vos querés, la postura de Macri de no negociar con la oposición, hacía que, independientemente de cuál sea tu idea, sea inviable. Entonces, me parece que el primer diagnóstico es necesitamos un poder legislativo que pueda mediar entre los dos polos. De cualquier modo, ese poder legislativo que vos estás tratando de buscar en alguna medida más equilibrado, sí, está como muerto antes de empezar en la próxima elección. Bueno, desgraciadamente esa es la situación que existe. Yo escribí sobre ese tema explicando la lógica de cada uno. Labaña dice, yo siempre desconfié de que finalmente Schiaretti no iba a querer pelearse con Macri porque depende de Macri. Depende de bueno, para cualquier gobernador, una provincia del tamaño de Córdoba, le quedan 4 años por delante y quiere llevarse bien con el gobierno nacional. Entonces, Labaña dice, yo siempre pensé que Schiaretti no nos iba a apoyar, siempre pensé de que Massa se iba a ir con Cristina Kirchner y que Alternativa Federal no existió. Esto es como el caso del paranoico que dice, uy, ese que viene ahí me va a pegar por las dudas antes de que me pegue. Yo le pego para defenderme, le pego, el señor, obviamente yo le pego, me responde y digo, ve que me quería pegar. Bueno, lo último que vos querías decir era que Labaña era paranoico. No, yo digo que Labaña, como todos los políticos, tiene un sesgo paranoico. No hay político que no tenga un sesgo paranoico, no hay político que no piense desde el punto de vista de construcciones y abstracciones que son un mundo en sí mismo y por lo tanto crean escenarios y hacen contrafáctica. Por el otro lado, Massa viene y dice, bueno, si finalmente la tercera vía va a obtener solamente 15%, mi proyecto no es legislativo, yo desaparezco, no voy a tener estructura, necesito mantenerme para el 2019, para el 2023, en el 2019, por tanto voy a ir con aquel que me dé más diputados, más concejales, más intendentes, y en ese contexto, si el kirchnerismo va a sacar en la primera vuelta entre, no sé, 30 y 45%, y la tercera vía iba a sacar entre 15 y 20%, me quedo con los otros. Cada uno... Lo que se dice, como diría Macri, una ventajita. Cada uno tomó su decisión maximizando su beneficio. Bueno, acá yo saco, porque te voy a apabullar. Hablando de libros, te traje 5. Bueno, está... Ustedes se quejan de que los reportajes son largos. Miren los libros, lo gordos que son. Pero es muy americano esto. Menos de 600 páginas no se vende. Acá están los 5, los dos con... Dos con reportajes, ensayos. Hay uno, si vos querés, de filosofía. Para ustedes, porque yo algunos ya los tengo. En un minuto los espero después de despedirle, de darle el vino, de darle la invitación a la Cabrera, de darle el angelito para tantos libros. En un minuto venimos con José Sciaba Serrate. Les sugiero que pongan atención a lo que va a decir en materia económica.
vale la pena. Gracias, Jorge. Gracias, Roberto.